Cuando se nos presenta una reacción de este tipo en la que tenemos reactivos y productos, generalmente se asume que estos productos se obtienen de manera directa, en este caso la descomposición del pentóxido de dinitrógeno nos va a dar la formación del dióxido de nitrógeno y oxígeno. Pero para que esto ocurra, muchas veces se requiere de una serie de pasos intermedios que no vemos en esta expresión, en este balance, y que esos pasos intermedios al final nos ayudan también para validar lo que es la expresión de velocidad de reacción. Ven, en esta serie de pasos intermedios que están aquí, que pueden ver aquí, lo vamos a conocer como mecanismo de reacción. Es decir, nosotros vamos a identificar las diferentes etapas que ocurren previo a que se formen los productos que estamos buscando, ¿no? A ver, vamos a ejemplificar, por ejemplo, en esta primera etapa, el pentaóxido de dinitrógeno se descompone en dióxido de nitrógeno y el nitrato. ¿Ok? Los productos que estamos buscando son este de aquí, que es el dióxido de nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un primer producto, pero no tenemos el oxígeno todavía. Entonces este nitrato que se formó aquí va a reaccionar a su vez con otra molécula del dióxido de nitrógeno. Reaccionan y nos va a dar otro producto intermedio, como el que vemos aquí, que es el monóxido de nitrógeno. Nos va a dar también dióxido de nitrógeno y se va a formar oxígeno, ¿sí? Es decir, aquí tenemos otra vez el producto que se nos indica en esta reacción y tenemos el oxígeno. ¿Ok? Pero vemos que de acuerdo a este mecanismo, a esta secuencia de pasos que se propuso, este monóxido de nitrógeno que se formó en esta segunda etapa va a seguir reaccionando con el nitrato y va a formar también el dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Algo importante en esta serie de etapas es que debemos de identificar primero todos aquellos productos que no son ni reactivos ni productos de acuerdo a la estequiometría de reacción que nos están planteando. Es decir, este nitrato que se forma, yo aquí lo etiqueté en color rojo porque no forma parte ni de los reactivos ni de los productos. Ok, entonces ya identifiqué que ese no es ni reactivo ni producto. Entonces ubiqué que está aquí, está en esta etapa y en esta tercera etapa. Posteriormente también identificamos que el monóxido de nitrógeno no es ni reactivo ni producto y se encuentra en esta segunda etapa y en esta segunda etapa. Ok. Lo que hacemos posteriormente es que vamos a sumar todos los reactivos de las diferentes etapas o pasos elementales que tenemos y todos los productos. Bien, lo hacemos de la siguiente manera. Ok, pero antes de hacer esa suma, ya que identificamos todos aquellos compuestos que se forman, que no son parte ni de los reactivos de los productos de la ecuación de la que estamos partiendo, estos compuestos se van a conocer como compuestos intermediarios o productos intermediarios. Y tienen la característica de que no aparecen en la estequiometría de la reacción, pero se generan durante el proceso de transformación de los reactivos, pero a su vez también se consumen. Es decir, el balance neto de estos productos intermediarios al final es cero, ¿no? Entonces, para iniciar con esa suma de la que hablábamos, de sumar todos los reactivos y todos los productos, entonces en principio aquí tenemos dos nitratos y un nitrato acá y otro nitrato acá. Eso se hace cero, ¿no? Entonces se cumple con esa condición que se forma, pero también se consume en su totalidad.
Ahora vamos con el óxido nitroso. Aquí se forma, acá se consume. Entonces ya no forman parte de nuestros reactivos y productos finales, ¿no? Entonces lo que nos queda es este compuesto de aquí, este de acá, de este lado. Y de este lado tenemos esto y esto, ¿no? Ok, entonces si vemos aquí tenemos dióxido de nitrógeno. Este es un producto. Y de este lado también tenemos dióxido de nitrógeno. En una relación 1 a 1, ¿no? Si nos fijamos únicamente en esta expresión. Estos no cuentan como productos intermediarios porque es finalmente un producto. Pero en la suma que buscamos de todos estos compuestos, tanto de reactivos como productos, sí se pueden restar estos dos compuestos, ¿no? Esta flecha que tenemos aquí la vamos a tomar como si fuera el signo de igual. Y si aquí tenemos un óxido de nitrógeno y aquí tenemos otro dióxido de nitrógeno, entonces ese con este se puede cancelar. 1 menos 1 nos daría 0. Y lo único que nos queda son todos estos compuestos, ¿no? Entonces tendríamos que al final sumamos del lado de los reactivos, nos queda únicamente el pentaóxido de dinitrógeno. Del lado de los productos tenemos 2 dióxidos de nitrógeno más 2 dióxidos de nitrógeno, un total de 4 dióxidos de nitrógeno. Y aquí oxígeno tenemos 1, nos queda únicamente 1. Y bien, el mecanismo que estemos analizando, la suma de todas esas etapas intermedias o pasos elementales que realicemos, al final, la suma global, tanto de reactivos como productos, debe coincidir con la geometría de la reacción que se plantea, ¿no? La expresión global para la formación de esos productos. Entonces vemos que aquí se cumple. Esto que obtuvimos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá, ¿no? Y es la manera en como de manera inicial estaríamos validando que ese mecanismo es correcto. Entonces lo siguiente es ver que ese mecanismo sea acorde a la velocidad de reacción experimental que estamos obteniendo. Bien, entonces vamos a ver este segundo ejemplo. Tenemos esta reacción, dióxido de nitrógeno que reacciona con el monóxido de carbono. Nos dan monóxido de nitrógeno y CO2. Y se nos dice que la expresión de velocidad para este caso, si nosotros la planteamos de manera directa, podríamos empezar suponiendo que es una reacción elemental y diríamos que esta expresión de velocidad para el consumo del dióxido de nitrógeno es igual a una constante por la concentración del dióxido de nitrógeno por la concentración del monóxido de carbono. Bien. Y el mecanismo que se nos propone es que inicialmente el dióxido de nitrógeno reacciona con otra molécula de dióxido de nitrógeno y forma monóxido de nitrógeno y nitrato. Posteriormente, en una segunda etapa, este nitrato reacciona con el monóxido de carbono y se forma el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Ok, entonces aquí digamos se ve más clara la suma. En la suma sería, ponemos todos los reactivos de este lado. Aquí tenemos NO2, NO2, este NO2, aquí lo pongo también. Este nitrato está aquí y este CO es este acá. Acá lo mismo, este NO, este nitrato de aquí, dióxido de nitrógeno que sería este y dióxido de carbono. Ok, dijimos que esta flecha va a fungir como el signo de igual. Entonces, por lo cual, si yo de este lado tengo uno de este, se va con uno de este. Este se va con este. Y me quedaría únicamente este de aquí, que es el dióxido de nitrógeno, más CO, que es este de aquí, es igual a este, monóxido de nitrógeno, y el dióxido de carbono.
Entonces aquí en principio estoy viendo que la suma global de reactivos y productos de mis diferentes etapas elementales pues coincide con la estequiometría de reacción global que se plantea en un inicio. Bien, entonces si yo quisiera comprobar la expresión de velocidad de reacción, bueno, esta nosotros la propusimos, ¿no? Pero no sabíamos si realmente era esa. Y para este ejercicio está reportado que la expresión de velocidad de reacción es esta, ¿no? La velocidad de reacción experimental es esta. Es K1 por que multiplica la concentración del dióxido de nitrógeno al cuadrado. Bueno, un paréntesis, aquí estamos viendo mecanismos de reacción. Nosotros venimos de manejar velocidades de reacción en función de la concentración, donde teníamos concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. Cuando se trabaja con mecanismos de reacción, es común que encuentren que en lugar de concentración se exprese entre corchetes el nombre de la molécula y esto sería el equivalente a que dijéramos concentración de dióxido de nitrógeno, ¿no? Ok, este es lo que se reporta, lo que nosotros planteamos en un inicio era esta de acá, que vemos, esta está a la orden 1 y esta está a la orden 1 y es muy diferente a esta que vemos en la ecuación 2. Pero esta coincide con el mecanismo de velocidad de reacción, en el cual se está evaluando la variación del dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces coincide con la etapa elemental, que es esta. Aquí esta, bueno, K1 coincide con que es esta de acá. Y esto nos dice la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno. Si partimos de que la etapa elemental 1 es la más lenta o la que está retardando más la reacción, sería la etapa determinante de la reacción. Deberíamos analizar la velocidad de reacción en función de este paso y nos dice que es una constante por la concentración del dióxido de nitrógeno que multiplica al dióxido de nitrógeno, que es lo mismo que la concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado multiplicado por una constante K1. Te invito a que te suscribas, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Y recuerda que el material en PDF lo puedes encontrar en el sitio Training Engineers Online o más directamente en www.triangle.com/tutoriales. Te vas al curso de cinética, te va a pedir que te registres, es completamente gratis y vas a poder acceder al material en PDF, el cual puedes descargar en esta pestaña y podrás consultar de manera simultánea también el video con la explicación del tema que estamos viendo. Vamos a revisar un tercer ejemplo en el que, bueno, esperaría que quede un poco más claro cómo relacionar estos mecanismos de reacción con lo que es la velocidad de reacción, ¿no? O cómo llegar a una expresión de velocidad de reacción a partir del mecanismo de reacción. Tenemos esta reacción que es el monóxido de nitrógeno que reacciona con el hidrógeno para dar lugar a la formación de nitrógeno y agua. Esa es nuestra expresión global. Y se nos dice que la velocidad de reacción experimental es esta, ¿no? La velocidad de formación de nitrógeno. Aquí estamos hablando de un producto. Entonces por eso es que esto es positivo. O lo expresamos de manera positiva. Es la formación de un producto. Es igual a esto que tenemos aquí, ¿no? La constante de velocidad por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de hidrógeno. Entonces, si vemos aquí, de entrada no es molecular, no es una reacción elemental. Aquí el exponente es 2, coincide con este, pero aquí este es 2 y aquí este es 1, ¿no? Entonces, eso nos indica que no es una reacción elemental, por lo que se lleva a través de diferentes etapas, ¿no? La descomposición de esta reacción que tenemos aquí. Nos proponen dos mecanismos, este mecanismo A y este mecanismo B que tenemos. Entonces vamos a revisar si a través de estos dos mecanismos llegamos
a una expresión de velocidad como la que tenemos en la ecuación 3. El primer mecanismo nos dice que dos moléculas de monóxido de nitrógeno reaccionan con hidrógeno para dar lugar a la formación de nitrógeno y de agua oxigenada como producto intermediario, y después esta agua oxigenada que tenemos aquí va a reaccionar con el hidrógeno y va a dar finalmente la producción de agua, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es nuestro balance. Vemos que esto con esto pues se va a hacer la unidad y nos quedan efectivamente este 2 de aquí. Estos dos se suman, tenemos 2 hidrógenos, tenemos un nitrógeno y tenemos 2 de agua, y coincide perfectamente con el balance global que teníamos para esta reacción, ¿no? Entonces, esas etapas elementales que propusieron cumplen con ese primer requisito, que al final la suma de todos los reactivos y productos de las diferentes reacciones nos den el balance global del cual estamos partiendo, ¿no? Y la velocidad de reacción, en este caso el nitrógeno está únicamente aquí, por lo cual la velocidad de formación de nitrógeno será igual a una constante que multiplica la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración del hidrógeno. Entonces, esta es la expresión de velocidad de reacción a la que llegamos a partir de que analizamos las diferentes etapas elementales. ¿Ok? Y si la comparamos con la ecuación 3, vemos que es exactamente la misma expresión de velocidad de reacción. Entonces diríamos que pues ya no tiene caso analizar el mecanismo B, siendo que esta expresión coincide exactamente con la que se propuso experimentalmente, ¿no? Ok, entonces aquí vemos que si fuera una reacción elemental, este sería un exponente 2. Aquí vemos que es exponente 1, pero ese exponente 1 viene del análisis del mecanismo de reacción que hicimos para esta reacción, ¿no? A partir del mecanismo que se propuso, se encuentra que esa expresión de velocidad de reacción con el exponente para la concentración de hidrógeno es igual a 1 es válido, ¿no? Bien, pero aquí se nos pide que comparemos los dos mecanismos, ¿no? Este mecanismo B que tenemos aquí propone que la combinación del monóxido de nitrógeno nos va a dar el dióxido de dinitrógeno como un producto intermediario, y además que es una reacción reversible, ¿ok? Posteriormente este producto intermediario va a reaccionar con el hidrógeno, va a producir el nitrógeno, y finalmente también se produce otro producto intermediario, que es el agua oxigenada que tenemos aquí. Reacciona con el hidrógeno para finalmente formar el agua. Bien, analizamos y vemos este está aquí, se produce, se consume, se produce, se consume, y nos queda únicamente 2 de monóxido de nitrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, nos queda una de nitrógeno y nos quedan 2 de agua. Entonces, esto también cumple con esta condición, ¿no? Que se llega a la expresión global para la reacción de estos compuestos. Ok, entonces lo siguiente es, pues yo quiero analizar la velocidad de formación de nitrógeno. El nitrógeno lo tengo únicamente aquí, por lo cual la concentración de la velocidad de formación del nitrógeno sería igual a esta constante 3 que tengo aquí, que multiplica la concentración del dióxido de dinitrógeno, que multiplica la concentración del hidrógeno, ¿no? Ambos elevados a la 1, ¿no? Aquí el coeficiente psicométrico es 1. Y si nos detenemos aquí, pudiéramos decir que este mecanismo no cumple, a través de este mecanismo no se llega a la expresión de velocidad de reacción que se obtuvo experimentalmente, ¿no? Entonces hay una incongruencia ahí, podríamos decir que este mecanismo no es válido.
Sin embargo, antes de poder concluir, debemos expresar esta concentración del dióxido de nitrógeno en función de los compuestos que sí se pueden medir. Estos productos intermediarios generalmente se forman y se consumen muy rápido y a veces no es muy fácil cuantificarlos ya experimentalmente o cuando se está llevando a cabo la reacción. Hay algunas técnicas que permiten hacerlo, pero no siempre es posible medirlos, ¿no? Ok, entonces para ello lo que hacemos es ubicar en dónde aparece este compuesto. Aparece aquí y aparece aquí. Lo que hacemos es un balance para la velocidad de formación y desaparición de este compuesto, que sería de la siguiente manera. Aquí se está formando el dióxido de dinitrógeno y la expresión de velocidad de reacción que correspondería para este compuesto sería una K1 por la concentración de NO al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Como esta es una reacción reversible, entonces ahora acá se va a consumir y sería menos, digamos aquí se está formando, por eso es positivo, ahora se va a consumir en sentido contrario, va a ser menos K2 por la concentración del dióxido de dinitrógeno. Y tenemos que está en esta segunda reacción, que sería, bueno, aquí se va a consumir también, sería menos K3 por la concentración de dióxido de dinitrógeno por la concentración de hidrógeno, que es esto que tenemos aquí. Bien, entonces ahora decíamos que debemos expresar esta concentración de dióxido de dinitrógeno en función de los compuestos que generalmente sí podemos ver o que sí se pueden medir. Entonces de esta expresión hay una condición que se conoce como un pseudoestado estacionario. Y eso que nos dice que el balance neto de estos compuestos intermediarios va a ser 0 al final. Entonces la velocidad de formación que tenemos aquí menos la velocidad de desaparición, el balance neto nos debe dar 0, ¿no? Es decir, esto lo podemos igualar con 0 y de esa manera podemos despejar esta concentración de dióxido de nitrógeno, ¿no? Es decir, la ecuación 6 está igualada a 0, entonces de ahí despejamos y nos quedaría ese término, bueno, este término está positivo, aquí tenemos esto es igual a 0, entonces todo esto pasa positivo del otro lado del signo de igual y nos queda como la ecuación 7. De aquí ya podemos despejar este compuesto que tenemos en color azul. Y factorizando sería el dióxido de dinitrógeno que multiplica a K2 más K3 por H2, ¿no? Esto que tenemos aquí. Y como está multiplicando de este lado, va a pasar dividiendo. Y va a dividir a esto de acá, ¿no? Esto va a ser NO2, K1 por NO2 entre todo esto de aquí. Entonces, haciendo el despeje, debemos llegar a esta ecuación 8. Bien, ahora vamos a sustituir esa ecuación 8 en la ecuación 5 que era esta acá, ¿no? Donde obteníamos la primera expresión de velocidad de reacción en función de la concentración de un producto intermediario. Entonces, al sustituir, me queda esto, ¿no? En lugar de la concentración de dióxido de dinitrógeno, me queda todo esto. ¿Sí? Que multiplica. Es esto acá, ¿no? Sustituyo. Y bueno, faltaría. Esta es la expresión de velocidad de la ecuación 5. Simplemente sustituyo este término de aquí a como se va a calcular de acuerdo a la ecuación 8. Sustituyo y me queda todo esto.
Y aquí esta K3, no se nos olvide, también la incluimos, K1 sobre K3, que multiplica todo esto, ¿no? Que sería esto aquí, por la concentración de hidrógeno. Entonces, la velocidad de reacción experimental que teníamos era únicamente, ¿no?, una constante por la concentración de nitrógeno al cuadrado por la concentración de hidrógeno. Aquí ya tenemos este otro término que incluye la concentración de hidrógeno, lo cual también nos haría descartar este mecanismo, ¿ok? Sin embargo, de donde yo tomé este ejercicio, que es el Charles Hill, la referencia está al final, se nos dice que se demuestre que ambos mecanismos son consistentes con la expresión de velocidad encontrada, ¿no? Okay. Si lo hacemos de esta manera, llegamos a que este segundo mecanismo no es consistente con la expresión de velocidad de reacción. Sin embargo, muchas veces se hacen suposiciones, pues ya en base a mucha experimentación y algunos otros conceptos teóricos que permiten hacer ese tipo de deducciones, ¿no? Pero ahorita no es la idea llegar hasta allá. Es que veamos cómo se hace el análisis considerando todas las etapas. Entonces, considerando todo, llegamos a que finalmente este mecanismo no cumpliría porque este término que tenemos aquí en rojo, K3 por H2, pues ya está modificando lo que es la expresión de velocidad de reacción, ¿no? Sobre todo porque esta concentración de hidrógeno no es constante y pues va a estar modificando este parámetro, ¿no? Va a ser un valor constante de K entre el valor de hidrógeno que va a estar cambiando dependiendo de la concentración. Entonces, esta nos estaría afectando de esa manera. Pero en este trabajo lo que hacen es analizar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, tendríamos en principio o que este valor de la constante K3, debido a que es el paso elemental más lento, es que ese valor es mínimo o es muy... Por lo cual se pudiera decir que este valor de la constante de velocidad va a ser muy pequeño, ¿no? Siendo de esa manera, si eso es muy pequeño, se pudiera decir en el balance que teníamos inicialmente, en la ecuación 6, esta acá, que este término, si esta acá es muy pequeña, pues realmente no tiene mucho sentido considerarla en el balance, ¿no? Siendo que va a afectar muy poco la generación de productos o el consumo de los mismos, ¿no? Entonces, la ecuación 6, eliminando ese término que teníamos, pues se reduce únicamente a lo que es la expresión que se origina por el paso elemental 1, que es este de aquí. Es una ecuación reversible, entonces si vemos sería K1 por NO2 al cuadrado menos N2O2 multiplicado por K2, ¿no? Es esto de acá, ¿no? Eso que está en este recuadro es lo que resulta de esa primera ecuación reversible que se está considerando para la primera etapa elemental. Entonces, si lo hacemos de esa manera, ojo, aquí estamos partiendo de este supuesto, ¿no? Que K3 es muy pequeña y que no nos va a afectar de manera significativa en todos los demás cálculos, ¿no? Entonces, como se hace esa suposición, nos queda únicamente esto. Recuerden que en el equilibrio podemos alcanzar esa condición y decir que la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa son las mismas, por lo cual eso se va a hacer 0. Si lo hacemos de esta manera, pues se simplifica bastante y podemos despejar la concentración de dióxido de nitrógeno y nos va a quedar que esta es K1 sobre K2, que multiplica la concentración del monóxido de nitrógeno al cuadrado, ¿sí? Y bueno, si lo relacionamos, recordamos K1 sobre K2 es la constante de equilibrio, nos quedaría de esta manera, ¿no? Ahora sí, entonces esta expresión esta era a la expresión que llegamos inicialmente, sustituimos ahora esto de aquí y nos queda esto de acá, ¿no? La experimental nos decía que era una constante por la concentración de
monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno elevado a la 1. Entonces, bajo ese supuesto que hicimos que este valor de K, bueno, aquí no es K3, aquí no sé si es correcto, el valor de K3 es correcto porque viene de esta expresión de velocidad. De ahí sale esa constante. Y obtenemos K3 por K de equilibrio, ¿no? La expresión experimental nos decía que es un valor de una constante que multiplica todo esto, ¿no? Donde esto es exactamente lo mismo acá. Entonces aquí podemos decir, bajo el supuesto que ya vimos, que este mecanismo de reacción también es congruente con la expresión de velocidad experimental que se obtuvo, ¿no? Entonces esto aquí nos lleva que no necesariamente un mecanismo que coincida con la expresión de velocidad de reacción que se obtiene experimentalmente es el correcto, ¿no? Aquí tenemos dos mecanismos que bajo un supuesto adicional también cumple y puede deducirse una expresión de velocidad análoga a la expresión de velocidad de reacción experimental. Entonces, ¿cómo discriminar de uno u otro? Bueno, para eso hay otras metodologías que hay que hacerse, pero el alcance de este video es ver cómo deducir esas expresiones de velocidad de reacción a partir de los diferentes mecanismos que se nos proponen, ¿no? Aquí tenemos K3 y K equilibrio, acá tenemos K. Digamos, esto finalmente no importa porque si lo agrupamos, K3 que multiplica a KE es igual a K, va a seguir siendo una constante y seguramente el valor experimental deberá coincidir con esto, ¿no? No olvides suscribirte, dale like y comparte.